Carmelo Jordá, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, encantado de estar aquí y siempre te digo que estoy con la maleta hecha y hoy dentro de la maleta hay un poco de abrigo y sobre todo, lo más importante, un chubasquero. ¡Ay, ya quedó atrás el verano! ¿Cómo se nota que estábamos ya en octubre? No creas que es tanto por eso, ¿eh? Al sitio en el que vamos hace falta el chubasquero todo el año. Bueno, a ver, cuéntanos. Y no es Galicia. Y no es Galicia, que ahí siempre hace falta. ¿Qué sitio necesitamos este chubasquero? ¿A dónde vamos? Mira, vamos a ir a un rincón de una isla en la que yo creo que llueve algo menos de lo que la gente cree, pero allí siempre dicen que en cada día pasas las 4 estaciones y esa es la verdad mi experiencia en Irlanda, que te puede hacer un sol espléndido, una lluvia alucinante, frío, calor, todo casi en el mismo día. Y en la zona de Irlanda, la verdad es que cuando yo estuve en Irlanda del Norte me hizo 4 días de sol, que la gente estaba allí ya que no sabían qué hacer, no sabían dónde meterse, pero bueno, eso es lo habitual en la isla de Irlanda porque es ese clima súper cambiante en el que te levantas por la mañana, hace un sol espléndido, te metes en la ducha y cuando sales está jarreando. O sea que nos vamos a Irlanda y concretamente entonces a Irlanda del Norte. La verdad es que es una isla magnífica para visitar. A mí me gustan muchas cosas de Irlanda, no precisamente el clima, pero sí los paisajes, pero sí la música. No es tan malo, ¿eh? No es tan malo. No es tan malo, o sea que se puede viajar. Yo siempre he podido viajar sin grandes problemas. Bueno, pues maravilloso este destino. ¿Por dónde empezamos dentro de Irlanda del Norte? Pues mira, vamos a ir, si te parece, a Belfast, que para algo es la capital. No te voy a decir que es una ciudad preciosa, la verdad es que eso sería, no sé si mentir, pero por lo menos exagerar, pero sí que es una ciudad muy interesante porque se le juntan bastantes cosas que la hacen interesante. No es precioso, pero hay algunas zonas en el centro que están muy bien. Tiene una escena de restaurantes francamente buena, que a mí me sorprendió cuando llegó, porque tenía muchas opciones a muchos niveles de precio y estaba todo muy bien. Tiene un sitio que a mucha gente le gustará, que le llaman el Titanic Experience, que es una especie de museo, centro de información, hecho en el mismo astillero en el que se construyó el Titanic. Efectivamente, ahí se forjó, se creó, se produjo el Titanic y se echó al mar. Efectivamente. Y entonces, pues allí al lado han hecho un edificio que es una mezcla de bueno, para empezar, es una cosa muy moderna y en mitad del astillero es bastante curioso y es una cosa que tiene mitad de realidad virtual, mitad de efectivamente piezas de distinto tipo que tuvieran relación con el Titanic y la verdad es que la visita a mí me resultó muy interesante. Luego, otra cosa que yo recomendaría visitar en Belfast, la gente de tu generación, que es más o menos la mía, todos la oíamos en los telediarios en relación a malas noticias, ¿no? Atentados, a los problemas con el IRA, a todo lo que pasó. Entonces, hay una zona de la ciudad en la que todavía podemos ver un poco cómo era aquello, ¿no? Que es lo que le llaman el International Wall. Es una zona así de murales. Los murales son un horror. Los murales están pintados, es que es una cosa... Y encima te encuentras sorpresas bastante desagradables. O sea, son malos artísticamente y malos... en cuanto al contenido y el mensaje. Pero bueno, es algo que es interesante conocer. Y esa zona además está en una parte de la ciudad de Belfast en la que hay un muro de separación entre comunidades y una puerta que al menos cuando yo fui a Belfast de hace unos años todavía se cerraba por la noche. Es decir, que es una cosa bastante curiosa. Entonces, bueno, ver eso y ver cómo en una parte los murales dicen otra y cuando cruzas a la otra parte hay también murales, también son feos y también son, digamos, reprobables, pero dicen otra cosa completamente distinta, pues me pareció muy interesante. Y dentro de esta historia podemos visitar Hillborough Castle, que es la residencia real de los reyes del Reino Unido en Belfast. Tienen ahí un palacio, no es muy grande, pero es muy bonito, muy arreglado, y allí se firmaron y se negociaron, sobre todo, los acuerdos del Viernes Santo. Entonces, pues vemos un poco esa historia y cómo el sitio en el que acabó esa historia, ¿no? Se ven allí fotos curiosas, en fin, la verdad es que es una visita que está muy interesante. Bueno, y esto en cuanto a Belfast y fuera de Belfast. Bueno, pues fuera de Belfast, pero muy cerca, está un sitio que le llaman Strangford Lough, que es una gran entrada de mar. Es como un lago, pero en realidad es una parte del mar, pero que está casi cerrada por la boca. Es un canal muy estrecho y en ese canal se genera, de hecho, una de las mayores mareas del mundo. El sitio tiene uno de los paisajes más bonitos que he visto nunca. Pero estos son palabras mayores, porque tú has viajado por muchos sitios, o sea que uno de los mejores paisajes, de los más bonitos. Es un sitio idílico, es un sitio que, bueno, yo además, como decía antes, estuve allí en un día de sol. Y es que era un sitio que dices, bueno, parad del autobús que me quedo aquí a vivir directamente. Era realmente muy bonito. Y bueno, pues hay esos pueblecitos en la orilla, los barcos de vela en medio de esta zona, que obviamente, aunque sea un trozo de mar, pues es muy, muy tranquilo.
Y luego en esa misma zona hay un par de ejemplos de una cosa que vamos a encontrar en toda Irlanda, y yo creo que más en Irlanda del Norte. Mi sensación es que hay todavía más, que son en mansiones, grandes mansiones de antiguas familias ricas que se pueden visitar. Hay muchísimas que están abiertas a la visita, con jardines casi todas fantásticas. Bueno, ya digo, una cosa que a mí me sorprendió, y que allí al lado de este sitio hay un par. Por ejemplo, claro, esto tienes que saber un poco de historia de Irlanda. En Irlanda había una nobleza, la mayor parte de ellos de origen inglés, que eran los que mandaban ahí. Que eran los que mandaban y que eran extraordinariamente ricos. Grandes terratenientes, con mansiones enormes. Que Irlanda era un país pobre, pues esta gente tenía pues, no solo un nivel de vida, o sea, no solo un dinero, sino un nivel de vida, unos gustos, y entonces, pues bueno, pues tienes estas casas. Como decía, allí en Strangford Lough hay un par de ellas que hoy en día son propiedad pública. Una se llama Mount Stewart, es de una familia de Escocia, es una mansión inmensa, preciosa, y tenía una cosa muy curiosa, tenía unas sillas, Manu, que habían estado en el Congreso de Viena a principios del siglo XIX. A mí me parece una cosa fascinante, estaban allí las sillas puestas. Pero esto es verdad. Historia viva. Sí, historia viva, es una cosa alucinante, pero para que veas un poco en qué ámbitos nos estábamos moviendo. Y bueno, tiene un jardín, en este caso un jardín así como de estilo más francés, muy arregladito, muy bonito, que era espectacular. Había otra al otro lado que se llama Castleward, que es, bueno, tiene también su jardín impresionante, en este caso de estilo inglés, de esto que no sabes muy bien qué es jardín y qué es el paisaje natural, muy bonito, la casa preciosa con unas vistas increíbles. Y esta tiene una cosa curiosa, que esto fue parte del rodaje de Juego de Tronos, ¡Hombre! Que se rodó muchísimo en Irlanda del Norte, claro. Pero esto no era cualquier sitio, porque esto era no la casa principal, pero sí un torreón que tenían por ahí, era Invernalia, que era uno de los grandes momentos de la serie, o sea, no es uno de los sitios inolvidables de la serie, que efectivamente tenía algunos decorados y que eran, vamos, eran castillos, o sea que uno de esos castillos es precisamente cuando llegas allí ves que exactamente no es como salía en la serie, porque para eso está la ficción, pero bueno, puedes decir que has estado allí en Invernalia y eso está muy bien. Y luego decía que estas dos primeras que hemos hablado son de propiedad estatal, pero hay muchas que siguen siendo propiedad de la familia original, y en alguna incluso puedes encontrarte con el Lord. O sea, puedes verte con el Lord, puedes visitar este tipo de mansiones y encontrarte por el Lord en medio de la visita. ¿O? Sí, mira, nosotros fui con un grupo de periodistas, estuvimos en una que se llama Valley Water Park, y llegamos allí y a las puertas de la casa estaba esperándonos Lord y Lady Dunleaf, con quienes luego comimos ¿Tomasteis el té? No, comimos. Bien. Nos invitaron a comer. Caray. Con la cubertería maravillosa de plata, los platos preciosos, en fin, bueno, pues una cosa. Fíjate, tiene un jardín inglés en el que todavía hay faisanes. Para Típico. que te das una idea. Sí, es una sí. cosa increíble. Aunque luego ellos se dedicaban a producir carne y tal. Y luego te das cuenta de que hay gente, digamos, que al final hay cierta cosa de nobleza, pues que de alguna forma pues sí que se transmite de generación en generación, ¿no? Con cómo te hablan, con las cosas que hacen, con lo que ven normal. Por ejemplo, el Lord nos contaba que ellos, cuando él era más joven, tenían en la familia un cuerno de rinoceronte. Como algo lo más habitual del mundo. Que todas las familias tenían un cuerno de rinoceronte. Entonces era una cosa muy curiosa. Había otra que se llama Glenann Castle, que fue construida por una familia de los condes de Dunluns, que dejaron el castillo primígeno, y esto lo digo porque luego es curioso, y ahora tienen esa casa como residencia de fin de semana. Entonces tú vas por allí y en las esquinas pues ves así a lo mejor amontonados 2 triciclos de los niños y estas cosas, lo cual la verdad es que le da un aire completamente distinto a la visita, porque no es simplemente una mansión, no es un escenario, es algo real en lo que vive la gente, ¿no? Vas a la cocina, que es preciosa, y están allí los moldes. Cuando digo los moldes, digo que hay como 40 o 50 con formas distintas y tamaños distintos para hacer gelatina, porque es la costumbre que tienen, o pasteles de carne. Entonces es muy curioso, y a mí eso me parecía que le daba mucho ambiente. En esta familia, por ejemplo, tenía recuerdos de la Armada Invencible. Cosas que habían, claro, digamos que la historia oficial era que ellos habían ayudado a los marineros españoles que habían llegado allí, y a cambio pues les habían dado pues unas armas, no sé qué. Probablemente la historia real es que los mataron a palos en cuanto llegaron a la costa, porque eso es lo que, digamos, el rey inglés mataba, había condena de muerte para el que ayudase a los marineros, así que lo que vino a pasar fue eso, y se quedaron con sus cosas, pero bueno, allí están y lo tienen, lo guardan como un recuerdo, no sé, no voy a decir como con cierto cariño, incluso diría, ¿no? de esa parte de la historia. Oye, esto es historia viva, además, mansiones, tanto de propiedad pública como de propiedad privada, donde directamente es un viaje en el tiempo al pasado, pero que curiosamente estas mansiones siguen siendo, bueno,
de las familias, Hay muchas que son de las familias y que como y que parte... se siguen usando. Se siguen usando y como parte de, claro, te cuesta mucho conservar Claro. una cosa así, entonces parte del esfuerzo pues es una relación con el turismo en la que reciben visitantes, puedes incluso en algunas alojarte, otras las puedes a lo mejor alquilar toda la mansión para un tipo de fiesta, una cosa así. Hay algunas pues eso que puedes comer con el Lord, en fin, a mí me pareció súper interesante. Ciertamente curioso, interesante. Y Carmelo, tenemos tiempo para un par de cosas más. Pues mira, he dejado lo mejor para el final. Hablamos de estos condes que dejaron un castillo fuera, que dejaron un castillo y se fueron a crear otro, y el castillo que dejaron, que es el castillo de Donlands, se sigue allí, y es un castillo impresionante al borde del mar, que está en ruinas. Yo no sé por qué, pero siempre tengo la sensación desde el primer viaje que fui a Irlanda que las ruinas irlandesas tienen un encanto especial, y en este caso es alucinante. Como digo, al borde de un acantilado con un puente de madera, tienes que atravesar un puente de madera para llegar, se puede visitar completamente sin problema y es un sitio famoso. Y muy muy cerca está también lo que yo creo que es la principal atracción turística de toda Irlanda del Norte, que es la Calzada del Gigante. La gente sabrá que lo habrá oído nombrar, es un fenómeno geológico muy curioso, de origen volcánico, por el que se crearon, hay una zona ahí en la costa, como si dijésemos como una playa, aunque no es una playa obviamente, en el que hay miles y miles de columnas de basalto de forma octogonal, de una forma además casi perfecta. No sé ahora si es octogonal o hexagonal, creo que es hexagonal, de una forma casi perfecta, y que unidas, digamos, unas junto a las otras a distintas alturas, forman un paisaje absolutamente alucinante. Es un sitio que visité, que tenía muchas ganas de ver porque es muy famoso, y que cuando llegué al principio pensé, bueno, pues es un poco más pequeño de lo que yo me imaginaba, pero luego empiezas a dar brincos por allí y te metes un poco en el paisaje. Está al borde del mar, que no lo he dicho, entonces van llegando las olas poco a poco, van mojando esas columnas, unas quedan dentro del agua, otras quedan fuera, y es un sitio verdaderamente alucinante. Es uno de esos sitios que cuando lo conoces y cuando has viajado allí se te queda y lo recuerdas, yo estoy seguro, toda la vida, porque tiene algo muy especial, que al final también es un poco de la magia que tiene Irlanda, que es un sitio francamente muy especial. Es decir, más allá de lo que ves, pues hablaba antes de las ruinas, de que sean así o asá, pues es un sitio que siempre en casi todos los sitios tiene un encanto especial y una belleza especial, y algo pues que te hace que te llegue más. La Calzada del Gigante, Belfast, mansiones, castillos y unos paisajes que son, en boca de Carmelo, uno de los paisajes más bonitos que tú has visto, y eso, como decía antes, son palabras mayores porque tú conoces muchísimos sitios. Irlanda del Norte, otro sitio que realmente, un viaje que realmente merece la pena realizar. Y siempre es un placer hacerlo de tu mano. Carmelo, hasta la próxima. Hasta la próxima, Manu.